Él la humilló, la llamó pobre y la dejó con el corazón hecho pedazos, pero lo que nadie, ni siquiera ella, imaginaba es que justo en ese momento Dios estaba moviendo piezas que cambiarían su destino para siempre. Lo que ocurrió después no solo la sorprendió, sino que también te hará preguntarte si los golpes de la vida a veces son el inicio de algo mayor. Escribe en los comentarios: Dios está preparando algo mejor para mí. Así sabré que este mensaje encontró el alma correcta justo en el momento en que más lo necesitaba. Suscríbete a Alma en Esencia para que no te pierdas las historias que Dios puede estar usando para recordarte que tu dolor no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que ves cada rechazo, cada abandono y cada lágrima a partir de hoy. En un pequeño pueblo escondido entre montañas vivía Inés. Su vida era simple: amaneceres fríos, caminos de tierra y el sonido constante del río que pasaba cerca de su casa. Cada mañana, antes de que saliera el sol, encendía su fogón con un poco de leña húmeda y, mientras el humo llenaba el aire, se arrodillaba frente a un pedacito de altar improvisado. «Señor», murmuraba, «dame fuerzas para no rendirme hoy. Que mis manos cansadas sirvan para algo bueno y que no me falte la esperanza, aunque me falte todo lo demás». Su casa era pequeña, con techo de zinc y paredes gastadas, pero allí habitaba una paz que ni la pobreza podía robarle. Cada rincón tenía la huella de su gratitud: una olla vieja convertida en maceta, una taza rota que aún usaba porque todavía servía. Salía al río antes del amanecer, con su canasto lleno de ropa ajena. El agua helada le cortaba los dedos, pero ella seguía lavando, mientras el eco de sus oraciones se mezclaba con el murmullo del agua. Algunos la veían pasar y decían con indiferencia: «Pobre mujer, siempre trabajando». Pero Dios no la veía pobre. Dios la veía valiente. Veía una hija que, aún cansada, seguía creyendo. Y cuando un alma agradece por lo poco, el cielo empieza a prepararle lo mucho. Inés no lo sabía, pero cada oración suya estaba construyendo un futuro que pronto cambiaría su historia. Una tarde cualquiera, mientras Inés cocinaba para una familia del pueblo, llegó un hombre llamado Raúl. Traía materiales para la finca: sacos, tablas, herramientas y una sonrisa amable que iluminó la cocina. «Qué bien huele aquí», dijo mientras se acercaba. «Así da gusto trabajar». Inés bajó la mirada y sonrió apenas. Hacía mucho que nadie le decía algo bonito sin burla ni compasión. Desde ese día, comenzó a aparecer más seguido. Le ayudaba con los baldes, le contaba historias del campo, le hablaba de sus sueños, y poco a poco, sin darse cuenta, Inés empezó a sonreír diferente. Por las noches, mientras el fuego del fogón se apagaba, sus pensamientos se llenaban de gratitud. «Señor, si este hombre viene de ti, confírmalo en mi corazón. Si no, dame paz para entenderlo». Y parecía que todo era bendición. Raúl trabajaba, traía pan, arreglaba goteras y decía que juntos podrían construir algo. Inés, que tanto había orado por compañía, creyó que quizás Dios le había enviado una respuesta, pero el tiempo, ese sabio silencioso, siempre revela lo que el corazón no quiere ver. No todo lo que parece venir de Dios viene realmente de Él. A veces, Dios permite que ciertas personas lleguen, no para quedarse, sino para enseñarnos a depender solo de su amor. Lo que Inés no sabía era que esa bendición se convertiría en la prueba que templaría su fe. Al principio todo era promesa. Raúl hablaba de proyectos, de levantar una nueva casa, de días mejores. Pero con el tiempo, su entusiasmo se fue apagando. Las jornadas se hicieron más cortas, las palabras dulces se transformaron en quejas y las risas comenzaron a escasear. Un mediodía, mientras Inés servía el almuerzo, él soltó con desdén: «Siempre lo mismo. Arroz con lentejas». Ella no respondió. Solo bajó la mirada y murmuró con calma: «Dios sabe que lo que tenemos, aunque sea poco, alcanza cuando hay gratitud». Él suspiró, se levantó y salió sin decir más. Desde entonces, la casa se llenó de silencios. Raúl dejó de trabajar. Pasaba los días sentado afuera mirando el camino, mientras Inés salía antes del amanecer para lavar, cocinar o cuidar niños.
Una tarde, agotada, le pidió con voz temblorosa que buscara algún trabajo. «Yo hago lo que puedo, pero sola no puedo más». Él solo respondió con frialdad: «Siempre exageras, Inés. Así ha sido toda la vida». Esa noche, cuando la oscuridad cubrió el pueblo, ella se arrodilló como siempre, pero esta vez no pidió fuerza, pidió consuelo. «Señor, si esto no es amor, enséñame a aceptar tu voluntad. No me dejes caer en la amargura, aunque el corazón me duela». Sus lágrimas calladas fueron su ofrenda. Y en ese llanto silencioso, el cielo comenzó a escribir una nueva página, porque Dios nunca ignora el dolor de quien ora desde el suelo. Los días siguieron, y el ambiente en la casa se volvió más pesado que nunca. Ya casi no había conversación, solo silencios largos y miradas perdidas. Un atardecer, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, él entró a la casa con un gesto cansado y el corazón en otro lugar. Dejó una pequeña bolsa sobre la mesa y dijo, casi sin mirarla: «No puedo más con esta vida, Inés». Ella sintió que algo por dentro se le encogía. «¿A qué vida te refieres?», preguntó en voz baja. «¿A la mía o a la nuestra?». Hubo una pausa larga. Él respiró hondo. «A todo esto, a esta pobreza, a este cansancio, a esta rutina. Yo no nací para estar contando monedas ni comiendo lo mismo todos los días». Esas palabras se clavaron en el pecho de ella, no por lo que tenían, sino por lo que implicaban. «Yo también me canso», respondió, «pero siempre he creído que Dios no nos abandona». Él negó con la cabeza. «Dios no pone comida en la mesa, Inés. Yo necesito otra vida». Tomó unas pocas cosas, empujó la puerta con fuerza y salió, dejando un eco frío en la casa. Esta vez no fue un enojo pasajero. No hubo vuelta atrás. Cuando el silencio la rodeó por completo, las piernas ya no la sostuvieron. Se dejó caer de rodillas sobre el piso de tierra, con las manos temblorosas. «¿Por qué, Señor?», susurró. «¿Por qué permites que quien uno ama se vaya así?». Lloró hasta quedarse sin fuerzas, hasta que de su rabia salió una rendición silenciosa. «No entiendo nada, pero no me sueltes tú. Si él se fue, quédate tú conmigo». Y en ese suelo frío, entre lágrimas y polvo, nació la oración más sincera de su vida. Las noches siguientes fueron largas. Inés se sentaba en la orilla de la cama, mirando la pared, sin saber si llorar o guardar silencio. A veces hacía ambas cosas al mismo tiempo. El hueco que dejó su partida se sentía en cada rincón, en la silla vacía, en el plato que ya no servía, en el camino que ahora recorría sola. Pero la vida no se detuvo por su tristeza. Antes del amanecer, el mismo gallo cantó, el río siguió corriendo y el trabajo volvió a llamarla. Ella sabía que si se quedaba quieta, el dolor la consumiría. Así que tomó su canasto y salió una vez más. El aire frío le golpeó el rostro, el agua del río le entumeció los dedos, pero siguió lavando una prenda tras otra. Cada golpe de tela contra la piedra parecía arrancarle un pedacito de tristeza del alma. Entre susurros, repetía: «Tú sabes, Señor, yo no entiendo nada. No sé por qué permitiste que se fuera, pero no quiero soltar tu mano. Aunque duela, aunque sienta que todo se acabó, no me dejes». Las mujeres del pueblo la miraban con compasión. Algunas decían en voz baja que lo habían visto riendo en otro lado, bien vestido, acompañado. Pero ella no respondía, no se defendía, no hablaba mal de él. Solo guardaba sus lágrimas para cuando estaba sola con Dios. El tiempo, lento pero fiel, comenzó a transformar su dolor. La tristeza no desapareció, pero ya no era una oscuridad absoluta. Un día se sorprendió dando gracias por un pedazo de pan que le regalaron, por el cielo despejado, por el niño que la abrazó sin motivo. Entendió que su corazón estaba herido, sí, pero no destruido. Algo dentro de ella seguía vivo, la fe. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba y el río despertaba con su canto, una vecina se acercó a Inés. La encontró inclinada, lavando ropa como siempre, con las manos hundidas en el agua fría. «Inés», dijo la vecina, con un tono entre tímido y esperanzado, «en la hacienda de los Gómez están buscando a alguien que cocine y cuide a los niños. Pagan mejor que aquí en el pueblo. Y dicen que necesitan a alguien honesta. Pensé en ti». Inés levantó la mirada, sorprendida.
El agua le chorreaba por los brazos y por un momento se quedó inmóvil. ¿Crees que me aceptarían?, preguntó con voz suave. Yo no tengo estudios, solo sé trabajar. Precisamente por eso, respondió la mujer. Allá valoran a la gente que trabaja con el corazón. Ve, aunque sea a preguntar. Ese día, el camino de tierra que tantas veces la había visto regresar cansada, la vio irse con una chispa de ilusión en los ojos. Con su vestido sencillo y sus manos marcadas por el jabón, llegó hasta la entrada de la hacienda. La casa era grande, rodeada de árboles frutales, con corredores amplios y el canto de los gallos en la distancia. Tocó la puerta con el corazón acelerado. La recibió una mujer de mirada serena y rostro amable. Vestía sencillo, pero había en ella una paz distinta. «Buenos días, señora», dijo Inés, intentando que no se notara el temblor en su voz. «Me dijeron que aquí buscaban a alguien que ayudara en la cocina y con los niños». La mujer la observó unos segundos, no con juicio, sino como quien mira el alma antes que la apariencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Inés. Inés López. Y dime, Inés, ¿qué sabes hacer?». Ella respiró hondo. «Lo que haga falta. Cocino, lavo, cuido niños. No tengo títulos, pero tengo ganas de trabajar». La mujer sonrió con ternura. «Aquí no buscamos títulos», respondió. «Buscamos corazones honestos. Puedes empezar mañana». Ese día, al regresar a su pequeña casa, Inés cayó de rodillas y solo pudo decir: «Gracias, Señor. Tú sí escuchas al que clama desde el polvo». La mañana siguiente, la vida de Inés cambió de paisaje. La hacienda de los Gómez se llenaba de aromas a pan recién horneado, café caliente y tierra húmeda. Los niños corrían por los corredores, los trabajadores iban y venían, y ella, con su delantal limpio, se sumergió en una nueva rutina. Se levantaba antes que todos para encender el fuego, preparar el desayuno, organizar la cocina. No era un trabajo fácil, pero algo era distinto. Se sentía respetada. Nadie la miraba por encima del hombro, nadie la hacía sentir menos. Un día, la dueña de casa se le acercó mientras ella lavaba unos platos. «Inés, si necesitas descansar, dilo. Aquí no queremos esclavas, queremos familia». Esas palabras la desarmaron por dentro. Hacía años que nadie la trataba con tanta dignidad. «Estoy bien, señora», respondió con una sonrisa humilde. Cuando se trabaja con gusto, el cansancio pesa menos. Entre los trabajadores de la hacienda había un hombre de sonrisa franca y mirada noble. Siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera cargando sacos o arreglando algo en el patio. Cada vez que pasaba cerca de la cocina, encontraba un pretexto para saludarla. «Le ayudo con esos bultos, Inés. No debería cargarlos sola». Ella respondía con una mezcla de vergüenza y humor. «Si espero a que me ayuden siempre, se me hace de noche». Sin darse cuenta, los días se llenaron de pequeños gestos. Una taza de café compartida, una conversación rápida al atardecer, una risa que rompía el silencio. Inés no lo sabía aún, pero ese hombre, llamado Miguel, no era un simple trabajador. Era hijo de la dueña de la hacienda. Él prefería trabajar como uno más, sin decirlo, porque había aprendido que el verdadero valor de una persona no está en su apellido, sino en su corazón. Desde la distancia, veía a Inés agradecer por lo poco, sonreír a pesar del pasado y hablar con Dios en silencio, mirando el cielo al final del día. Y allí, sin que ella lo notara, Dios empezaba a tejer una nueva historia de amor, respeto y propósito. Justo, donde un día solo hubo abandono y lágrimas. Con el paso de los meses, la hacienda parecía tener otro brillo. No porque hubiera más cosas, sino porque el alma de Inés ya no pesaba tanto. Trabajaba, reía un poco más, descansaba algún domingo mirando el cielo, y cada noche seguía dándole gracias a Dios por ese trabajo que llegó cuando sentía que todo estaba perdido. Una tarde de lluvia suave, Miguel se sentó con su madre en el corredor. El agua golpeaba las tejas y el campo olía a tierra mojada. «Madre», dijo él, rompiendo el silencio, «tengo algo en el corazón». Ella lo miró con calma, como quien ya sospecha la respuesta. «Es por Inés, ¿verdad?». Miguel sonrió, un poco avergonzado. «Sí, no es como las demás. No tiene lujos, pero tiene algo que no se compra. Después de todo lo que vivió,
Sigue creyendo, sigue confiando en Dios y eso me conmueve. Su madre suspiró con ternura. Tu padre y yo siempre quisimos que eligieras con el corazón, no con los ojos. Inés es una buena mujer, trabajadora, honesta, agradecida. Si Dios la puso en tu camino, no la mires con lástima. Mírala como la hija amada, que Él no abandonó. Esa noche, cada uno hizo su oración. Una madre pidiendo dirección para su hijo, un hombre pidiendo valor para hablar y un Dios preparando el momento perfecto para unir dos historias heridas. El día señalado no tuvo nada de espectacular. Fue una tarde sencilla, con el sol tiñendo de dorado los campos y una brisa suave moviendo las hojas de los árboles. Inés descansaba un momento bajo una sombra, después de una larga jornada en la cocina. Miguel se acercó con una pequeña cesta de frutas. Te traje esto, dijo, sentándose cerca. Me gusta verte sonreír cuando pruebas las más dulces. Ella sonrió, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Hubo un silencio breve, y él respiró hondo. Hay algo que no sabes de mí, confesó. Yo no soy solo un trabajador más aquí. La señora Estela es mi madre. Inés lo miró, sorprendida. Por un instante, el corazón le dio un vuelco. ¿Tu madre?, repitió, sin saber cómo reaccionar. Sí. No lo dije antes porque no quería que eso cambiara la forma en que me miras. Quise que conocieras primero al hombre, no al hijo de la dueña. Bajó la mirada, con humildad. Y también, porque me enamoré de ti, Inés. Me enamoré de tu fuerza, de tu fe, de la forma en que sigues agradeciendo a Dios, aun cuando la vida te ha roto. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si merezco tanto. Fui abandonada, despreciada. Miguel le tomó las manos. No eres una mujer descartada, susurró. Eres una mujer elegida. Dios no se equivoca cuando permite el dolor. A veces lo usa para limpiar el camino hacia la bendición. En ese instante, una herida antigua empezó a cerrarse. El tiempo que siguió fue distinto. La señora Estela, al ver el cariño sincero entre ellos, los llamó un día al corredor. Con ojos emocionados, les entregó una pequeña llave. Esta casa al borde del campo y esta parcela, quiero que sean para ustedes. No es un palacio, pero es tierra buena. Llénenla de trabajo, de amor y de fe. Inés sintió que las piernas le temblaban. La mujer que un día lloró en un piso de tierra, ahora recibía, de manos generosas, un nuevo comienzo. Cuando llegaron a su nueva casa, no entraron de inmediato. Justo en la puerta, se arrodillaron juntos. Gracias, Señor, oraron, porque no nos diste lo que pedíamos, sino lo que necesitábamos. Porque en el abandono nos enseñaste a depender de ti, y en la espera nos mostraste que tus promesas no fallan. El sol se escondía, pintando el cielo de tonos dorados. Las lágrimas de Inés ya no dolían, ahora sanaban. Había sido dejada de lado, sí, pero Dios la levantó delante de quienes alguna vez la consideraron poca cosa. Y hoy, mientras escuchas esto, quizá tú también has sido señalado, rechazado o humillado. Recuerda, cuando la vida te arrodille, puedes elegir rendirte o puedes elegir orar. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Dios nunca abandona a quien confía en Él. Así sabré que este mensaje llegó al alma correcta. Suscríbete a Alma en Esencia para seguir recibiendo historias que te recuerdan que, aunque otros te dejen, Dios siempre prepara algo mejor para ti. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, agradece incluso por esos procesos que hoy no entiendes, porque también ahí Dios te está levantando en silencio.